Quería dar la bienvenida, agradecer la presencia de Mariano Noriega, que ella es un compañero de la región que viene trabajando lo audiovisual, diferentes proyectos. Hoy nos va digamos, a ayudar a entender un poco lo que tiene que ver con lo que es el guión. Él es guionista, básicamente, digamos, se dedica a eso, pero ha incursionado en otros roles también, como pasa en nuestra región, ¿no? Para lo que son los realizadores, que hacemos un poco de todo también. Pero bueno, quería darle la bienvenida a Mariano y comentar que esta es una primera actividad de la mesa multisectorial de este año, de lo que es Catamarca Multisectorial Audiovisual, y es la primera también de una serie que vamos a ir dando ya en los próximos meses con referentes, ¿no? de lo que es el sector audiovisual del NOA. Y bueno, hoy arrancamos con Mariano. Para nosotros es fundamental también entender desde la mesa, nosotros velamos un poco por esta cuestión de poder lograr y desarrollar una industria y aportar desde nuestro lugar para eso. Y todo lo que tiene que ver con capacitaciones, formaciones y compartir e intercambiar el saber es fundamental si uno quiere lograr eso, ¿no? Lograr una especie de industria de lo audiovisual. Así que bueno, hay integrantes también de otras entidades que también forman parte de la mesa multisectorial audiovisual. Está Daniel Sager, el secretario general del Sindicato de Televisión, del SAID de acá de Catamarca. Está Gustavo Martínez, que es el presidente de ARIC también, que integran la mesa multisectorial. Y bueno, antes de arrancar, ya digamos, me gustaría invitar a Daniel, si quiere compartir algunas palabras, y después a Gustavo, así ya podemos dar inicio. Sí, bueno, gracias Mauro, buenas tardes a todos, buenas tardes Mariano, un gusto. Y bueno, no, solo agradecer esta oportunidad y bueno, siempre estamos apuntando a la capacitación para aprender y poder trabajar mejor, ¿no? En todo el tema audiovisual, que es un campo muy amplio, así que estamos siempre predispuestos a todas las capacitaciones que se presenten y que estamos aquí también para acompañar a todo el sector, integrando esta mesa multisectorial y nada, así que bueno, gracias. Aquí dice Gustavo, dice: hola amigos, es un gusto siempre compartir, les pido disculpas, no tengo cámara activa, estoy en el trabajo. Así que bueno, con eso supongo que... Todo culpa de mi demora. Así que... Desde ya, gracias por el espacio, ¿no? Bueno, trastoque genere ahí problemas en el normal funcionamiento de esto. Así que bueno, pido las disculpas correspondientes. No es la primera vez que lo hago, ni el único ámbito donde lo hago. Así que... La última que va a suceder. Bueno, Mariano, bienvenido. Sí, va a ser la última. No sé, sí, espero que sea la última. Bueno, te agradezco, Mariano, y arranquemos cuando usted disponga. Bien. Bueno, la idea de este conversatorio es que todos logremos comprender un poco las cuestiones técnicas para poder presentar proyectos en los concursos que nos da el INCA o el FNA. ¿Por qué? Porque siempre ocurren cosas que a veces no entendemos, no hemos visto o nos confundimos normalmente. Y estas cuestiones técnicas en realidad son inventos de la industria cinematográfica hollywoodense.
Así que bueno, vamos a la proyección para que les explique un poco cómo viene la mano. Vamos a ver lo que es el logline, el storyline, la sinopsis, que también se lo conoce como outline, el tratamiento, que se lo conoce como stepline o step outline, y el guión literario. No me gusta llamarlo guión literario, pero ya vamos a llegar a eso. También conocido como Master Scene Script. ¿Por qué existen todos estos elementos? Bueno, porque en realidad los productores, los agentes y los inversores no tienen tiempo para leer un guión completo. O sea, cada página equivale a 1 minuto de película. Eso lo conocemos todos. Y los productores están produciendo una película actualmente, están en los medios haciendo publicidad de las películas que ya han hecho. O sea, tienen poco tiempo en la vida y para ellos el tiempo es plata, igual que para todos nosotros. Vamos con el logline entonces. El logline, como dice aquí, es un breve resumen o concepto que establece el conflicto central de la historia, a menudo proporcionando una sinopsis de la trama de la historia y un gancho emocional para estimular el interés. Se explica en una frase de 35 a 45 palabras. La frase esa de 35 a 45 en realidad es arbitraria. Lo que importa es que sea lo más conciso, lo más corto posible para que el que lo lea quede preguntándose si será bueno, será malo o quiera conocer más en realidad. Y es algo que nosotros lo utilizamos cotidianamente, como cuando invitamos a alguien a ir al cine. O sea, uno le dice, vamos a ver una película, y el otro siempre le pregunta, ¿y de qué se trata? Y nosotros no podemos contarle toda la película porque primero no la hemos visto, y segundo porque lo vamos a aburrir si hacemos una historia larga, si contamos todo. Entonces lo mejor que podemos hacer es contarle la película bien resumida, pero solamente el principio, no el nudo o una parte del nudo, y nunca el desenlace. En un logline se debe resumir todo en una sola frase de qué va la película y cuáles son las posibilidades. Si hay más de una frase, ya no es un logline. Esto es importante porque el tratamiento va a ir difiriendo en cuanto a lo que es la extensión de palabras. Debe ser lo suficientemente atractivo para el que lo lee o escucha y le den ganas de saber más, de leer el guión o ver la película en el caso que les decía, y lo suficientemente informativo para que le quede claro. Y un logline nunca debería haber una pregunta retórica ni una apreciación personal. Es como si fuera una editorial. O sea, hay que hacer, como decía, lo más conciso. Ahí está sumándose gente. Hay que ser lo más objetivo posible en cuanto a esto. En un logline se debe contar quién es el protagonista, pero nunca se dan los nombres. Los nombres recién se le van a dar más adelante cuando lleguemos a las otras instancias. ¿Cuál es el objetivo? ¿Qué se lo impide? ¿Cuál es el antagonista? Y además ha de quedar claro el género de la película. Es decir, cuál es el detonante de la historia y a qué se tiene que enfrentar para tener éxito. Bueno, aquí les voy a pedir a los que quieran participar, si se animan, que abran los micrófonos o cámara y participen. Un ejemplo es, los juguetes de un niño temen ser sustituidos ante la llegada de otro más moderno. Me subo aquí. Y fantástico, pero sus miedos se convierten en amistad cuando se pierden en la gran ciudad y deben unir sus fuerzas para volver a casa. ¿Sabe alguno a qué película nos referimos con este logline? ¿Nadie? Bueno, sigo. Es Toy Story. Tenemos otro ejemplo que dice: un padre lucha
para mantener con vida a su hijo en un campo de concentración nazi, haciéndole creer que la terrible situación a la que se enfrentan no es más que un juego. Bien, ahí lo tenemos a Gustavo que nos dice: la vida es bella, y es así. Exactamente. Como ven, en unas cuantas palabras uno ya adivina cuál es la película, pero eso es porque nosotros tenemos una memoria y son películas aparte muy famosas que son un clásico ya de la cultura cotidiana. Si el empresario o espectador se interesa, querrá saber más. Es entonces que pasamos a la siguiente etapa. Y la siguiente etapa es un desarrollo del logline, que es el storyline. El storyline consiste en explicar en 5 frases la historia de la película, y en esas 5 frases se tiene que resumir la obra dividida en 3 actos: planteamiento, nudo y desenlace. Hay que contar el detonante, cómo evoluciona la trama y el personaje, y cuál es el final de la historia. Aquí también esto es arbitrario. Si bien dice 5 frases, puede extenderse un poco más o puede achicarse un poco menos también. Pero lo importante es que contenga lo que dicen ahí, los 3 actos. Vamos. Si el logline es el qué, o sea, uno dice qué es la película, de qué va, el storyline vendría a ser quién, o sea, quién es el protagonista, cómo se desarrolla, por qué, cómo avanza y cómo termina. El storyline es el elemento intermedio entre la sinopsis y el logline. O sea, no es tan corto, pero tampoco va a ser tan largo. Se cuenta a grandes rasgos la historia completa. Los personajes siguen sin nombre en esta instancia. Una extensión muy larga de un storyline se acerca más a una sinopsis, por lo que hay que cuidarse en ser breves y concisos. Aquí hay que tener cuidado también, porque cuando los concursos piden una storyline, dan una cantidad de palabras, y si uno se extiende suficiente no puede subirla a la plataforma a donde piden, y si es muy pocas palabras, capaz que no capte la atención del juez. Vamos a los ejemplos de storyline. Un agente veterano y otro inexperto investigan crímenes de un psicópata que castiga los pecados capitales de su víctima. Ahí tenemos el planteamiento. Al cabo de 5 crímenes, el asesino se ofrece para entregar 2 cadáveres más y los agentes aceptan. Pero se trata de una trampa. Uno de los cuerpos pertenece a la propia esposa del policía novato, ultimada por la envidia del asesino. Ahí tenemos el nudo. El joven policía, vencido por la ira, mata al asesino, cobrando la 7ª víctima de la atroz serie de muertes inspiradas en los pecados capitales. Bueno, este es más fácil de adivinar qué película es porque está ahí en el storyline. Pero quiero que vean que aquí el planteamiento tiene una cantidad de palabras que es menor a la que lleva el nudo y es casi igual a la que lleva el desenlace. O sea que el nudo tiene que tener la mayor cantidad en el total, que vendrían a ser como 2/4, la mitad de la cantidad de palabras que tiene el storyline. Y dejamos 1/4 para el planteamiento y 1/4 para el desenlace. Bueno, ¿saben de cuál película es el storyline este, no? Es de Seven, o Pecados Capitales, como la traducen aquí. Ahí adivina Gustavo, que lo tengo participando. Vamos a la siguiente. Dice: un joven de clase baja se gana un pasaje para viajar en el barco más grande jamás construido a principios del siglo XX. Ahí tenemos el planteamiento. A bordo conoce a una chica de clase alta de quien se enamora.
Durante el viaje los jóvenes se aman en secreto hasta que el transatlántico choca contra un iceberg y comienza a hundirse. Ahí tenemos el nudo. Y el joven muere ahogado, la chica se salva y vive para contarlo. Ahí tenemos el desenlace. A los productores, una vez que leen el logline y se interesan, piden el storyline para saber si realmente vale la pena o no vale la pena invertir en esto, en tiempo primero, no en plata, invertir en tiempo para leer algo más desarrollado, como podría ser un tratamiento o un guión directamente. Muchos productores leen después del storyline el guión, pero hay otros que no, que van pidiendo por etapas. O sea, después del storyline van por la sinopsis. Bueno, el ejemplo este es, como todos saben, Titanic. Avanzamos un paso más y nos vamos a la sinopsis. En una sinopsis se tiene que narrar lo que pasa en la historia en menos de una página, presentando y describiendo los personajes, contando el arco de la historia, los giros y la evolución hasta el final. O sea, ya tenemos más palabras, más desarrollo. Los personajes ya poseen nombre. O sea, aquí ya directamente se los nombra. No son personajes genéricos. Ya tienen una identidad. Se expone un acercamiento entre los protagonistas para desarrollar la trama. El desarrollo toma velocidad gracias a los giros en la trama y a revelaciones importantes. Y vamos a ejemplos de sinopsis. Dice, Bruno, de 8 años, es el hijo mimado de un oficial nazi. Al ascender a su padre, la familia se ve obligada a abandonar su confortable casa de Berlín y trasladarse a una zona aislada donde el solitario chico no tiene nada que hacer ni nadie con quien jugar. Muerto de aburrimiento y atraído por la curiosidad, Bruno hace caso omiso a lo que su madre le dice. No debe ir más allá del jardín bajo ninguna circunstancia. Bruno se dirige hacia la granja que se ve a la distancia y conoce a Samuel, un chico de su edad que vive una extraña y paralela existencia al otro lado de un alambrado. El encuentro de Bruno con el chico del pijama de rayas lo lleva a adentrarse de la forma más inocente en el mundo de adultos que les rodea. Los dos niños se entablan una profunda amistad cuyas consecuencias serán terribles. ¿Adivinan de quién se trata? ¿De qué película? Lo dice ahí en la misma sinopsis. Es el chico del pijama a rayas. Seguimos. Tenemos este otro ejemplo que dice: Juan Villegas es despedido de la estación de servicio de una solitaria ruta patagónica donde ha trabajado durante los últimos 20 años. Mientras busca otro empleo, intenta sobrevivir de una vieja afición. Hace cuchillos con mangos artesanales, pero no le va bien. Ni consigue trabajo ni vende cuchillos. Vive el drama de la desocupación en su aspecto más trágico con la edad que tiene y sin especialización alguna. Comienza a entender que ha sido descartado del mundo. La casualidad lo lleva a hacer un trabajo de reparación de un viejo vehículo. La dueña, una señora mayor, ofrece pagarle con un perro, Bombón Lechín, estupendo ejemplar de dogo argentino. A partir de allí, la suerte de Juan comienza a cambiar. Consigue un puesto temporario de cuidador en un galpón de esquila. Pronto advierte que su futuro está en el perro. Comienza el entrenamiento para convertirse en expositor. En la primera exposición gana el tercer puesto y conoce a una cantante árabe que lo atrae. Quiere tocar el cielo con las manos, pero los instintos pueden jugarle una mala pasada. Bueno, este es más difícil de adivinar porque es una película nacional y, como todos saben, no son tan conocidas por la gente. Que prefieren el cine hollywoodense a todo. Bueno, a ver. Bueno, aquí Gustavo adivina y dice que es el perro, que es
justamente la película esta. Vamos a analizar esta sinopsis. Entonces vamos a ver qué dice Juan Villegas. Tenemos el personaje principal con el nombre, ya tenemos una identificación. Tenemos una trama en la que se presenta el detonante, que es el perro, el segundo, que para mí el perro es el coprotagonista. También tiene el nombre, Bombón Lechén. Y vemos cómo avanza la trama hasta el punto en donde siente una atracción por una cantante árabe. Pero después dice que quiere tocar el cielo con las manos, pero los instintos pueden jugarle una mala pasada. O sea, ahí todavía tenemos un gancho que el productor ve, y si le gusta, se siente atraído, ve una incógnita atrayente, va a pedir más. Y bueno, aquí quiero hacer una pausa porque hay un elemento muy recurrente en los requisitos de los concursos, y es incluir un tagline. ¿Qué es un tagline? Es una frase que sintetiza y vende un proyecto. Generalmente tiene una longitud de entre 3 y 10 palabras, pero siempre hay excepciones, como en todo esto, en todo lo que voy nombrando, siempre hay excepciones. No se apega a todas las reglas. No tiene que resumir la historia de la película, pero sí debe dejar en el lector la esencia de la misma para que éste tenga ganas de leer el guión o ver la película. Focaliza el interés comercial y el atractivo de la historia. No es obligación que sea trabajo del guionista. Esto es muy importante también. ¿Por qué? Porque hacer un tagline en realidad es un arte de vender. Y el guionista no siempre sabe vender su producto tanto como el productor. Muchas veces el tagline lo escribe el productor. Es la frase que se encuentra en los pósters promocionales. Todos los pósters que hemos visto, que he puesto aquí en los ejemplos, todos tienen tagline. O sea que cuando vean la presentación en su casa, van a ver que abajo del nombre tiene una frase. Vamos con algunos ejemplos de tagline para que adivinen también. Esta es: en el espacio nadie puede escuchar tus gritos. Esta es extremadamente famosa, así que la tienen que sacar. Adivinar por tagline es un poquito más difícil que por sinopsis, pero si han visto los pósters, lo van a sacar. Si no saben, les cuento que es Alien. Y aquí abajo de la imagen del huevo ven que dice: en el espacio nadie puede oír tus gritos. La siguiente es: el último hombre en la Tierra no está solo. Ya cuando dice el último hombre en la Tierra, hay pocas películas contemporáneas que tratan sobre eso. Si vamos a las viejas, la más famosa es El Hombre Omega, capaz. Pero de las contemporáneas es Soy Leyenda. Y la frase la pueden ver aquí abajo del nombre del protagonista, del actor en realidad, y dice: el último hombre de la Tierra no está solo. La siguiente es No te sueltes, que debe ser la más corta que he visto en todas, pero resume exactamente lo que uno diría de la película cuando la está viendo, y es de Gravedad. Lo tienen aquí la frase arribita de la imagen de Sandra Bullock. Vamos con la siguiente, que dice: un mundo en guerra, un chico casi adolescente y la mujer que cambió su vida para siempre. Bueno, le he puesto para que vean que no se apega a lo que venía diciendo. Es un tagline bastante largo y son, como ven, 3 oraciones. No es solamente una frase o una oración. Pero bueno, es la que se usa en esta película.
Y también es muy global como para adivinar, pero cuando vean el póster se van a dar cuenta que es justamente de ese. Es de Malena de Giuseppe Tornatore. Lo ven aquí arriba del título de la frase que dice: un mundo en guerra, un chico casi adolescente y la mujer que cambió su vida para siempre. Bueno, volvemos a lo que veníamos diciendo antes del tagline. Si desarrollamos un poco más la sinopsis, nos vamos a encontrar con el tratamiento. Las convenciones de guión establecen que un tratamiento es un relato en presente de 20 a 40 páginas a un espacio, que contiene la historia de principio a fin en presente, sin diálogos ni descripciones de los personajes. El número de páginas depende de lo detallado que quiera tener uno el tratamiento. En el tratamiento vemos que se desarrolla el relato de principio a fin. No hay diálogos. Esto es lo que lo difiere del guión. Solamente hay acciones. Puede extenderse bastante, hasta más que la duración de la película, hasta alrededor de las 100 páginas. Permite observar si la acción funciona por sí misma y cuánto diálogo realmente necesita. ¿Por qué he puesto aquí hasta alrededor de las 100 páginas? Porque eso es lo que hace, por ejemplo, el director James Cameron, que él escribe la mayoría de sus películas, no todas. Pero ¿por qué hace esto? Porque las películas de él, cuando uno las ve, sabe que son de acción, la mayoría. No hay mucho diálogo, él se centra más en la acción. Entonces, haciendo un tratamiento largo, él lo hace así como dice aquí, alrededor de las 100 páginas, él puede ver si la acción va o no va, y si necesita meterle más diálogo o sacarle si tiene mucho diálogo. Se realiza generalmente por encargo de una productora o bien para presentarlo en un mercado de guión, una subvención o para registro de propiedad intelectual. Hay veces que uno tiene la idea, pero como sabemos, las ideas no se registran. Un logline es algo muy genérico para presentar. Lo mismo que un tagline. Los taglines directamente ni se los toma en cuenta. Pero la sinopsis también es muy global como para registrarla. Entonces se necesita mínimo un tratamiento, que es lo que se manda a propiedad intelectual para registrar. Esto lo piden también los concursos como el Blood Window. Si uno no tiene el guión, o si lo tiene, igualmente no lo piden porque piden el tratamiento. Y lo más interesante del tratamiento es que no es un guión sin diálogos. Esa es la diferencia. El guión va relatando de por sí cómo viene la película. Aquí no, esto es un relato completo de principio a fin, sin diálogos, pero si uno a un guión le saca los diálogos, se ve mucho el hueco que queda. Entonces, no es que hay que rellenar, sino contar bien qué es lo que pasa en la película. Lo siguiente que voy a mostrar es un paso opcional que sirve como una herramienta para la escritura. ¿Qué es? Es la escaleta. Esto es una lista de escenas que componen el largometraje y en apenas 1 o 2 líneas por escena describimos qué pasa en esa escena. La escaleta es el esqueleto del film. Sirve para definir escenas con diálogos y ver si hay balance entre diálogo y acción. La escaleta puede ser previa al guión, pero también puede ser posterior para analizar la estructura y balancear o desbalancear el contenido y realizar una escritura de guión. No se suele compartir porque es un documento de trabajo interno para el guionista. No he puesto ejemplo de escaleta. ¿Por qué? Porque la escaleta generalmente son acotaciones que uno va haciendo como borrador, como puede ser también el desarrollo de un personaje. Generalmente la escaleta, nosotros si trabajamos en la industria,
la vamos a ver siempre cuando se desglose el guión y el director tenga que hacer el guión técnico. Si no lo desglosa el director, lo va a hacer su asistente. Es uno de los trabajos del asistente de dirección. Pero nosotros lo podemos utilizar previo a la presentación para ver, como dice aquí, si tiene una estructura fuerte y si necesitamos balancear entre acción y diálogo, o sacarle más diálogo y ponerle más acción. Y bueno, así llegamos a lo que es conocido como el guión literario, que para mí no es guión literario, como me decía Omar Quiroga. Omar Quiroga es un guionista que era guionista de Tato Bores, junto con Pedro Saborido, y él me explicaba que el guionista escribe guiones. No existe un guión literario, sino un guión. Y el guión técnico no lo escribe el guionista, como todos sabemos, sino que lo escribe el director. Y hay veces que mete la cuchara el productor también. Pero la tarea del guionista es escribir guiones, nada más. No guión literario o guión técnico, porque el guión es una sola cosa. Incluso el guión técnico muchas veces no existe y son solo acotaciones al costado del guión que escribe el guionista. Un guión es un texto que expone, con los detalles necesarios para su realización, el contenido de una película, de una historieta o de un programa de radio o televisión. Es decir, un escrito que contiene las indicaciones de todo aquello que la obra requiere para su puesta en escena. Contiene una historia pensada para ser narrada en imágenes y sonido. O sea, nosotros vamos a ir narrando y describiendo qué es lo que va a pasar en la película. Esta es una visión que va a tener el guionista y que muchas veces, el 99% de las veces, va a diferir de la visión que tiene el director. Se escribe en tiempo presente y en tercera persona. Se detallan las acciones y los diálogos de los personajes, acompañándolos con descripciones generales de los escenarios y acotaciones para los actores. La historia se describe de manera que resulta visible y se comprenda, pero sin dar indicaciones técnicas para la realización de la película ni sobre el trabajo de cámara. Esto es lo que le decía. Nunca, pero nunca, a menos que sean amigos de los directores, se atrevan a decirle al director cómo ustedes han pensado la escena, porque su trabajo termina cuando entregan el guión. No deben inmiscuirse en cuestiones técnicas nunca, por más que les duela. Yo les digo, yo he trabajado en una serie que yo le he pensado de una manera y cuando he visto cómo le estaban filmando no me parecía como era, pero no podía decir nada porque, bueno, ahí va el profesionalismo de cada uno. Uno entrega el guión y recibe su pago y nada más. Si quiere asistir a la filmación, tiene que pedir permiso primero. ¿Se lo dan o no se lo dan? Eso depende del director y el productor. Pero no puede inmiscuirse en otras cuestiones. A menos que sea en la serie, si llega a ser una serie de TV, una figura que se la conoce como showrunner. ¿Qué es el showrunner? Es el guionista y el que tiene todo el lore. El lore es el trasfondo, la historia de la serie. Y también es el que aparece siempre en las entrevistas contando de qué va la serie, cómo va a desarrollarse, si hay algo que va a cambiar, si va a desaparecer algo. Pero, como les digo, el guionista hace el guión, termina el guión, lo entrega y ahí terminó su trabajo. Después dice, tiene un formato propio que permite que el director, los actores y todo el equipo técnico pueda leerlo fácilmente y saber cómo y dónde se desarrolla la historia. Entonces, dice, una página equivale aproximadamente
a 1 minuto de película. Esto es una convención que desde que se ha inventado el cine se tiene en cuenta. Vamos al formato del guión. Se escribe con interlineado sencillo y tipografía Courier o New Courier de 12 puntos. Las páginas van numeradas o al menos llevan numeradas las escenas. Esto es para que no se pierdan. Todos los textos van alineados a la izquierda. En cada página se deja un margen de 2,5 arriba y 2,5 abajo. A la izquierda y derecha de los encabezados de escena y de los párrafos de descripción de acción se deja un margen de 2,5 centímetros también. A la izquierda y derecha de los bloques de diálogo se deja un margen de 5 centímetros. De esta manera el texto del diálogo queda con una anchura máxima aproximada de 40 caracteres. O sea que el diálogo va a quedar centrado, pero en el centro va a quedar justificado, o sea, en cuadradito. A la izquierda y derecha de los encabezados de los diálogos se deja un margen de 10 centímetros. A la izquierda y derecha de las acotaciones de los diálogos se deja un margen de 7,5 centímetros. Y entre los elementos, encabezado de escena, párrafo de descripción de la acción y párrafo de diálogo, se deja una línea en blanco. Entre escenas se dejan 2. Vamos a los elementos del guión, que los elementos del guión son 3. El primero es el encabezado de escena. El encabezado da información sobre dónde y cuándo transcurre la acción que tiene lugar en esa escena. Consta de 3 partes. La abreviatura interior o exterior, como la ven aquí, que indica si la acción transcurre en interiores, espacios cerrados, o exteriores, espacios abiertos. El lugar concreto en el que transcurre la acción, por ejemplo, parque, ciudad, comisaría, policía, y la palabra día o noche o cualquiera que nosotros queramos usar para indicar el momento del día. Aquí es importante que ustedes se den cuenta que esto se refiere a la ambientación, o sea, el lugar. Y si es de día o noche, es la ambientación que uno le da para que figure en el film. Porque nosotros podemos ambientar un set como si fuera un exterior y va aquí exterior. El segundo elemento es la descripción de la acción. En uno o más párrafos vamos a describir de forma concisa la acción que tiene lugar en la escena. Lo vamos a hacer en tercera persona, con verbos en presente, y lo que es muy importante, de manera que lo que narremos resulte visible y audible. La primera vez que aparezca el nombre de un personaje en el guión, lo describiremos en mayúscula y aprovecharemos para poner su edad justo a continuación entre paréntesis y la descripción de aquellos sonidos y objetos que tengan relevancia en la historia, también lo vamos a escribir en mayúscula. Bueno, aquí lo he puesto para que vean que debería decir Sebastián en mayúscula y Noelia en mayúscula, pero entre paréntesis debería decir la edad que tiene cada uno. ¿Por qué? Porque es la primera vez que se los nombra. Una vez que avanza el guión ya no es necesario que sea en mayúscula y con la edad. Y el elemento 3 es el diálogo. En uno o más párrafos mostraremos las palabras que pronuncian los personajes. Cada párrafo de diálogo lo precederemos del nombre del personaje correspondiente, siempre en mayúscula. Para informar de un gesto que el personaje haga mientras habla o del tono que hable, emplearemos una acotación que escribiremos justo debajo del encabezado entre paréntesis, pero también lo podemos poner insertado en el parlamento. Aquí lo analizamos y vemos que dice Sebastián, que es el nombre del personaje que va a hablar, que tiene el diálogo, y Noelia, que también es la interlocutora. Ambos están en mayúscula. Tenemos el diálogo y aquí en este párrafo de Noelia vemos que dice se refriega los brazos y siente un escalofrío. Esto está entre paréntesis y está en el medio del diálogo. Esto es una acotación que nosotros hacemos para que en medio del diálogo, justamente cuando ella esté hablando,
haga una pausa, puede ser una pausa o no, eso lo va a indicar el director, y haga el gesto ese de reflejarse los brazos y que sienta escalofríos, o sea, que se mueva. También tenemos aquí la acotación de Sebastián, que dice que le estira los brazos llevándolo. Y bueno, este es cómo se vería el guión. Vemos que tiene el encabezado, tiene la acción y tiene los diálogos. Y justamente esta página no tiene numeración de hoja de guión, pero sí está numerada la escena. Esto es para que no se pierdan, porque las hojas generalmente o se arrancan, o hay veces que se rompe el anillado, o no viene bien pegada, no viene bien pegado el libro y desaparecen cosas, siempre va a pasar. Así que es muy importante que numeren o las hojas o las escenas, o ambas. Si es ambas es mejor, pero siempre se pone una o la otra como para no marear al que está leyendo. Este es otro ejemplo de una hoja de guión donde tenemos el número de página arriba, también puede estar abajo, pueden estar los dos, abajo y arriba. Tenemos un diálogo y tenemos una transición, que esto nosotros todavía no habíamos visto, y esto es opcional. ¿Por qué lo digo? Porque esta decisión ya depende más del director. Si él va a tomar como un corte de escena para fundirlo, o va a hacer que siga una escena pegada a la escena anterior, esto ya depende del director. Pero nosotros lo podemos poner también, no hay problema en eso. Tenemos el encabezado de la escena, tenemos nuevamente un diálogo, pero aquí vemos que dice que la voz está en off. Esto también es muy importante. O sea, nosotros nos estamos haciendo la película en la cabeza a medida que vamos escribiendo el guión, y para nosotros el protagonista no debería estar en escena cuando se lo filma. Por eso dice voz en off. No debería estar en cuadro. Después tenemos los personajes en cada diálogo, siempre en mayúscula, como les decía. La descripción de lo que está pasando, que para mí es acción, no descripción. Tenemos la acotación aquí en el medio del diálogo. Y como vemos, la extensión del diálogo es 34 caracteres como máximo, dice aquí. Eso puede variar, como les he dicho, siempre varía. ¿Por qué va a variar? Porque va a depender de la forma que nosotros estemos escribiendo el guión. La forma y la herramienta con la que estemos escribiendo en realidad. Aquí tengo una consulta de Gustavo, dice: consulta shop. A la transición uso directamente corte A. ¿Está bien eso? Sí. A ver, depende si sos guionista o si sos director. Si sos director y vos pones corte A, pasa. Si vos sos guionista y pones corte A, lo mismo que directamente no lo pongas, porque no varía nada. Un corte es lo mismo que la escena siguiente esté pegada, así que no hay problema con eso. Y sí, hay diferentes transiciones: corte, fundido, fade out, fade in, fade black, muchas, no hay problema con eso. Bien, seguimos. Y tenemos aquí el ejemplo de un guión, que también es para que lo adivinen. Como ven, tiene el número de página 137 y tiene el número de escena 218, 219, 220. Y si lo analizamos, si tiene el número de página 137, es que la película lleva 137 minutos. O sea que si nosotros tomamos un promedio de 90 minutos de película, serían 90 páginas. Y aquí tenemos 137. Serían más de 2 horas.
Y son muy pocas las películas que duren más de 2 horas y que realmente nos tengan en el asiento. O sea, son 2 horas de película, tiene que ser muy buena. ¿Cómo se llama uno de los personajes? Michael. Y vemos que transcurre en la siguiente escena en las calles La Habana de noche exterior. O sea, si nos ponemos a pensar, es una película que ya hemos visto anteriormente y obviamente nos va a gustar. Y es una de las películas que justamente rompe el concepto ese de que las segundas partes siempre son malas. ¿Cuál es? Es El Padrino, la segunda parte. Creo que es la primera película que ha ganado el Oscar siendo una segunda parte, o sea, siendo una secuela de una película original. Y este otro ejemplo lo pongo porque este ejemplo rompe ya con todo. O sea, la tipografía no es Courier ni New Courier. No sé si están 12. Para mí difieren en el número de tipografía. Y bueno, es todo diferente a lo que venía diciendo yo. Y lo que es un tratado, digamos, en la industria. Incluso hasta la hoja es amarilla. Bueno, que la hoja sea amarilla depende de otras cosas. También puede ser lila como para que no la fotocopien. Pero bueno, eso es un tema de seguridad. Pero como vemos, la tipografía es distinta. Y el encabezado también es distinto. Y bueno, ¿por qué? Porque así lo ha querido hacer el guionista. Y cuando veamos de quién se trata van a entender por qué. Bueno, vemos el número de página 56, número de escena. Tenemos el encabezado. Tenemos las acciones. Y bueno, este número de abajo que realmente no sé qué significa. ¿Y de qué película es este guión? Del Resplandor, de Stanley Kubrick. Stanley Kubrick es el que ha terminado escribiendo el guión. La historia original es de Stephen King, pero no se apega mucho a lo que es la historia de Stephen King, ni en el final ni en el desarrollo. Particularmente a mí no me gusta tanto la versión esta del Resplandor, pero bueno, eso ya son gustos personales. Y bueno, la pregunta es, ¿con qué escribo un guión? Y bueno, al principio, si eran como Dalton Trumbo, se le escribía en máquina de escribir. No había otra. Nunca se escrito a mano alzada o manuscrito. Lo pueden hacer también con el Word o con su versión libre, que es LibreOffice. No es su versión libre, es una alternativa libre. A través de una plantilla, que las plantillas se encuentran en internet, la pueden encontrar en cualquier parte. Lo autoformatea al texto para que puedan escribirlo en formato guión. Después tenemos ya software que son específicos para esto, como el Kit Scenarist, que es de un desarrollador ruso, que ha empezado siendo gratuito, pero ahora tiene una versión pro también que se paga. Después tenemos el CeltX, que también ha empezado siendo una versión gratuita, incluso de código abierto, pero bueno, como todos sabemos, los programadores también necesitan comer, así que bueno, ha transformado su software en código cerrado y lo ha terminado haciendo pago. Es una alternativa bastante económica igual, ¿no? Y tenemos el Writer Duet, que este es relativamente nuevo y lo que tiene de bueno es que permite que sean varios guionistas los que trabajen sobre un guión. O sea, lo ponen en la nube y mediante herramientas lo van trabajando entre varios. Vendría a ser como un documento de Google que uno lo cuelga y cada uno va adicionando
cosas. Pero bueno, escribir un guión tiene varios elementos, como han visto, así que es un poquito más difícil. Y después está el más famoso, el más usado y para mí el mejor, que yo lo tengo, yo lo uso, que es el Final Draft. No hay para mí ningún competidor que se le acerque. Es lo mejor que hay para escribir guiones. En programación hay dos programas que se utilizan para programar. Uno se llama Vmax y el otro se llama Emacs, creo. Y bueno, es un clásico como River y Boca, así de cómo se van peleando, la grieta. Aquí directamente no hay nada que se acerque a Final Draft. No hay nada que le pueda hacer sombra. Incluso va evolucionando, va poniendo cosas nuevas. Uno, aparte de que va escribiendo el guión, lo puede ir desglosando al mismo tiempo, haciendo la escaleta a la par. Tiene un control de personajes que te va contando la cantidad de veces que aparece, como para ir balanceando la escritura, y te cuenta los diálogos, te cuenta las escenas, te pone todo automáticamente. Para mí el Final Draft ha sido un golazo cuando lo compré, porque me ahorró muchísimo tiempo. Los demás programas tienen muchas opciones que tiene este, pero no hay nada para mí, no hay nada que se le acerque. Y bueno, creo que hasta aquí llegamos. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Para aprovechar que nos quedan 7 minutos. ¿Nadie? Bueno, les doy las gracias a todos por asistir. No sé si... Disculpa, no sé si hay alguna pregunta, gente. Alguien que, para aprovecharlo a Mariano ahora, con todo lo que él compartió con nosotros. Capaz que en el chat hay algunas, si no, bueno, si no, no sé si querés ya dar un cierre. Sí, no, veo que no hay nada en el chat. Así que, bueno, le quería dar las gracias a Mauro, a Gustavo. Estoy teniendo en el chat. Gustavo me dice gracias, Mario. No, de nada, Gustavo. Le doy las gracias a mis amigos, porque son mis amigos, ya los conozco hace bastante. Sí, después comparto el documento y el video también los voy a pasar para que ustedes lo suban en su plataforma. Les doy las gracias a todos los que se han podido conectar, que han estado esperando bastante tiempo. Que, bueno, lamento que hayan esperado tanto, pero estábamos resolviendo algunas cosas. Y también quiero darle todas las ¿cómo se dice? Todas las buenas vibras a todo lo que es esta mesa de Catamarca, que está haciendo todo lo mejor para que ayude al sector audiovisual en el tema de capacitación y bueno, todo lo que viene haciendo. Gustavo, siempre excelente. Bueno, y bueno, si tienen alguna pregunta, como siempre les digo, no hay ningún problema en que me la hagan y me manden mensaje o lo que sea. Aquí los chicos tienen mi contacto, así que pueden hacerlo. Buenísimo. Bueno, Mariano ya es un amigo de la casa, así que seguramente vamos a seguir trabajando con él. Seguramente lo tendremos de vuelta más adelante. Y las preguntas que hicieron acá que yo he leído tienen que ver con si está subido digamos, si se va a compartir en algún lugar, se va a compartir en la fanpage de la mesa multisectorial. Así que cualquier cosa estén atentos ahí. Y bueno, agradecer a todos la participación y ya encontrarnos seguramente. El próximo mes habrá otro conversatorio. Y bueno, muchísimas gracias, Mariano, por siempre tener la disposición siempre a compartir tus conocimientos.
No, gracias a todos ustedes. Nos estamos viendo.